a probar si esta catapulta funciona. Por lo menos el doble de nosotros. Pero nosotros tenemos el factor sorpresa, pa. ¡Ya corta! Lo que deja el capítulo anterior no es solo traiciones, deja grietas abiertas que en el capítulo 50 empiezan a sangrar. Aquí ya no se trata de engaños pequeños, aquí todo mundo sabe que fue utilizado, que mintió o que confió en la persona equivocada. Y el problema no es descubrir la verdad, el verdadero problema es que va a hacer cada quien cuando ya no puede huir de ella. El capítulo 50 arranca con una sensación clara, nadie está a salvo, ni siquiera los que creen tener el control. Ismael ya no está reaccionando, ahora está anticipando. Después de entender que Laura fue manipulada por el general, pero que aún así tomó decisiones que afectaron a su familia, Ismael cambia la forma de moverse. Ya no discute, ya no reclama, ahora observa, escucha y deja que los demás se equivoquen solos. Esa calma no es paz, es advertencia. Mientras tanto, el general Santiago Cifuentes empieza a perder algo que para él es imperdonable, el dominio de la información. La orden de mutilar a Carlos no nace de la estrategia, nace del miedo. El general ya no está seguro de a quién engañó y a quién no, y por primera vez entiende que si Víctor encuentra a su hijo antes que él, toda la narrativa que construyó durante años se viene abajo. El capítulo 50 deja claro que el general ya no juega a ganar, juega a no ser descubierto. Víctor, por su parte, está roto, pero no débil. El encuentro con su hijo lo dejó sin excusas. Ya no puede esconderse detrás del pasado ni del discurso de la culpa. En este capítulo lo vemos más humano, pero también más peligroso, porque un hombre que no sabe quién es capaz de ser cualquier cosa. Víctor empieza a moverse sin avisar, sin soldados, sin ruido, porque entiende que su mayor ventaja ahora es que nadie sabe qué decisión va a tomar. Laura queda atrapada en medio de todos los frentes. El capítulo 50 no la pinta como víctima ni como villana, la pinta como alguien que ya pagó el precio emocional de sus errores, pero que todavía no paga las consecuencias reales. Su salida del departamento no es huida, es instinto. Ella sabe que si Ismael entra por esa puerta, no va a pedir explicaciones, va a cerrar capítulos. Y ella no está lista para enfrentar eso. En paralelo, la operación del cargamento se convierte en un detonante mayor. Ya no es solo droga, es poder, es control de rutas y es un mensaje directo para los gringos. La decisión de eliminar a los mayorales no es improvisada, es una señal de que la guerra ya no será silenciosa. El capítulo 50 deja claro que lo que viene no son ajustes, son explosiones, traiciones internas y errores que se van a pagar con sangre. Y mientras todos creen que el foco está en Ismael, el verdadero peligro empieza a crecer desde otro lado. Carlos. Su existencia viva ya no es un rumor, es una amenaza para demasiadas personas. Cada paso que da lo acerca no solo a la verdad sobre su madre, sino a entender que su apellido es una condena. En este capítulo se siembra algo clave. Carlos empieza a preguntarse si realmente quiere ser encontrado. El capítulo 50 no cierra conflictos, los enreda más. Nadie obtiene lo que quiere, pero todos pierden algo. Confianza, control, identidad o tiempo. Y lo más inquietante es que por primera vez se siente que el choque final ya no depende de planes, sino de emociones mal contenidas. El capítulo 50 se vuelve más oscuro conforme avanza, porque las decisiones ya no se toman con la cabeza fría, sino con heridas abiertas. Ismael comienza a entender que el problema ya no es el general, ni Víctor, ni siquiera Laura. El verdadero problema es que todos están actuando desde la culpa y el miedo, y eso vuelve impredecible cualquier movimiento. Por eso Ismael deja de confrontar y empieza a preparar el terreno, como alguien que sabe que la guerra no se gana con gritos, sino con paciencia. La relación entre Ismael y su prima entra en un punto incómodo. Ya no hay bromas, ya no hay complicidad automática. Hay reproches no dichos y decisiones tomadas por separado. El viaje a México no es solo un traslado físico, es una separación emocional. Ambos saben que algo se va a romper definitivamente y ninguno quiere ser el primero en admitirlo. El capítulo deja claro que la familia Casillas ya no camina en la misma dirección, aunque sigan diciendo que lo hacen. El general, por su parte, empieza a cometer errores pequeños, pero peligrosos. Confía en hombres que ya no le son leales y da órdenes que dejan rastro. La instrucción del dedo no es solo crueldad, es desesperación. Quiere marcar a Carlos como se marca a un enemigo, como se manda un mensaje. Pero ese mensaje puede volverse contra él. Cada acción del general en este episodio deja ver que su imperio no se está expandiendo, se está defendiendo.
Víctor entra en una espiral silenciosa. El capítulo 50 lo muestra solo, bebiendo, pensando, recordando. No se justifica, pero tampoco se arrepiente del todo. Hay un momento clave donde queda claro que Víctor no busca perdón, busca sentido. Quiere entender si todo lo que hizo lo convirtió en un monstruo o si todavía hay algo que salvar. Esa duda lo hace peligroso, porque un hombre que no se reconoce a sí mismo puede cruzar cualquier línea. Laura, mientras tanto, empieza a asumir algo que había evitado aceptar, que fue parte del daño. No solo fue engañada, también participó. El capítulo no la castiga con golpes ni amenazas, la castiga con silencio. Nadie la busca, nadie la detiene, nadie intenta convencerla. Esa indiferencia pesa más que cualquier reclamo. Su decisión de irse no es valentía, es necesidad de respirar antes de que todo colapse. La trama del cargamento escala con violencia contenida. Los planes ya no dependen de si algo saldrá mal, sino de cuándo. El capítulo 50 deja ver que la estructura criminal empieza a fracturarse desde dentro. Los códigos se rompen, los acuerdos se vuelven temporales y la lealtad se negocia. Cada conversación tiene doble intención y cada silencio dice más que las palabras. Carlos, aunque aún en las sombras, se convierte en el eje emocional del episodio. Su existencia afecta a todos, incluso a quienes no lo han visto. El capítulo siembra una idea peligrosa. Carlos no quiere ser una pieza más en la guerra de otros. Empieza a cuestionar si buscar la verdad vale el precio que puede pagar su vida. Y esa duda lo convierte en una variable que nadie puede controlar. El episodio avanza con una sensación constante de cuenta regresiva. No hay explosión final, no hay gran enfrentamiento todavía. Lo que hay es preparación. Cada personaje acomoda sus piezas, no para ganar, sino para sobrevivir. El capítulo 50 funciona como un tablero que ya está listo, donde el siguiente movimiento no tendrá vuelta atrás. Y lo más inquietante es que, por primera vez, el poder no está claramente en manos de nadie. Ismael tiene estrategia, el general tiene recursos, Víctor tiene información y Carlos tiene la verdad. Pero ninguno lo tiene todo. Y cuando nadie controla todas las cartas, la tragedia deja de ser posibilidad y se vuelve destino. El capítulo 50 entra entonces en una fase más introspectiva, pero no menos peligrosa. Aquí ya no se trata de quién dispara primero, sino de quién aguanta más sin quebrarse. Ismael entiende que todo lo que está pasando es consecuencia de decisiones antiguas que nadie quiso enfrentar a tiempo. Por eso su silencio pesa más que sus amenazas. Ya no necesita levantar la voz, porque su mirada deja claro que está calculando algo grande, algo definitivo. La conversación indirecta entre Ismael y Víctor, aunque no compartan escena, se siente como un duelo a distancia. Ambos saben que el otro está vivo, que piensa, que recuerda. Víctor empieza a aceptar que su mayor castigo no es la muerte ni la cárcel, sino haber sido borrado emocionalmente de la vida de su hijo. Esa herida es más profunda que cualquier bala. El capítulo lo muestra entendiendo que el respeto no se exige, se pierde, y él lo perdió hace años. El general sigue moviendo piezas, pero cada movimiento revela grietas. Ya no impone miedo, impone órdenes. Y eso es distinto. Sus hombres obedecen, pero no creen. La paranoia se filtra en cada decisión. El capítulo deja claro que su mayor temor no es Ismael, es que la verdad salga a la luz y lo deje expuesto como lo que es, un estratega que construyó su poder sobre mentiras a medias. La obsesión con Carlos no es personal, es simbólica. Si Carlos habla, todo se cae. Laura, lejos de ser una víctima pasiva, empieza a tomar control de su narrativa. El capítulo 50 la muestra cansada de ser usada como excusa por todos. Decide desaparecer, no para huir, sino para romper el ciclo. Su salida no es romántica ni heroica, es cruda. Se va con miedo, con culpa y con preguntas que nadie más quiere responder. Eso la humaniza y la vuelve impredecible para lo que viene. La familia Casillas se fragmenta aún más. No hay reuniones, no hay acuerdos claros. Cada quien actúa desde su propia lógica. El capítulo deja claro que la unión que lo sostuvo durante años ya no existe. Ahora solo quedan alianzas temporales. Esto es clave porque prepara el terreno para traiciones que no se verán como traiciones, sino como actos de supervivencia. El tema del cargamento se convierte en una bomba de tiempo. No por la mercancía, sino por lo que representa, confianza rota. El plan de eliminar a los intermediarios revela que ya nadie cree en soluciones limpias. Todo se resuelve con violencia directa. El capítulo 50 no muestra la ejecución, pero deja el ambiente cargado de sangre anticipada.
Es una calma falsa que incomoda. Carlos empieza a tomar forma como personaje activo, aunque siga fuera de cuadro. Sus decisiones futuras empiezan a sentirse inevitables. El episodio sugiere que él no quiere vengarse, quiere entender. Pero en este mundo, entender suele ser más peligroso que disparar. Su posible aparición ya no es una sorpresa, es una amenaza para todos los bandos. El capítulo cierra esta parte con una sensación clara: nadie está ganando. Todos están perdiendo algo: tiempo, confianza, identidad. Y cuando una historia llega a ese punto, el siguiente movimiento siempre es irreversible. No hay marcha atrás, no hay negociación limpia. Solo consecuencias. Este episodio no busca impacto inmediato, busca desgaste. Te deja incómodo, pensando, anticipando. Porque sabes que lo que viene no va a ser justo, no va a ser limpio y no va a perdonar errores del pasado. Todo lo que se sembró aquí está a punto de explotar. La tensión sube sin necesidad de balas ni gritos. Todo se vuelve más denso, más silencioso, como si cada personaje entendiera que está caminando sobre terreno minado. Ismael ya no reacciona por impulso, ahora observa, escucha y deja que los demás se equivoquen solos. Esa calma no es paz, es preparación. Cuando alguien como él se queda callado, es porque ya decidió que va a perder y que está dispuesto a destruir. Víctor comienza a enfrentarse al castigo que más le duele: la indiferencia. No hay reclamos, no hay confrontación directa, solo la certeza de que su presencia ya no importa. Para un hombre que construyó su identidad desde el miedo y el control, ser ignorado es peor que morir. Se le nota perdido, sin un rol claro, sin saber si todavía es temido o simplemente tolerado. Esa duda lo empieza a consumir por dentro. El general sigue moviendo piezas, pero ya no controla el tablero completo. Cada orden que da deja rastros, cada decisión despierta sospechas. Sus aliados obedecen, sí, pero ya no confían ciegamente. El poder que se sostiene solo con miedo siempre termina volviéndose contra quien lo ejerce. Y aquí se siente que su imperio está sostenido por hilos cada vez más delgados. Laura deja de huir emocionalmente y toma una decisión incómoda pero necesaria: desaparecer para recuperar el control. No se va para salvar a nadie más, se va para salvarse a sí misma. Ese acto, aparentemente silencioso, provoca más caos que cualquier disparo. Porque cuando alguien rompe el rol que todos le asignaron, todo el sistema se desajusta. Dentro de la familia, la fractura es evidente. Ya no existe una visión común, solo intereses personales disfrazados de lealtad. Cada mirada es una duda, cada conversación una prueba. Nadie confía del todo, pero todos fingen hacerlo porque el miedo a quedarse solo es mayor. Esa fragilidad convierte cualquier decisión en una posible traición. El negocio que parecía seguro se transforma en una amenaza interna. No por la mercancía, sino por lo que revela: ya nadie protege a nadie. La idea de eliminar a los intermediarios no nace de la estrategia, nace del pánico. Y cuando el pánico manda, los errores se multiplican. La violencia deja de ser una herramienta y se convierte en una reacción. Carlos, aunque aún distante, empieza a pesar como una sombra constante. Su nombre se convierte en una pregunta incómoda que nadie quiere responder. No representa venganza, representa verdad. Y la verdad es lo único que realmente puede derrumbarlo todo. Cada paso que se da sin resolver su historia solo acelera el choque inevitable. El cierre deja una sensación clara y peligrosa. Esto ya no se trata de ganar, se trata de sobrevivir a lo que viene. Las decisiones tomadas aquí no admiten corrección. Todo avanza hacia un punto donde alguien va a perderlo todo, no por error, sino por elección. Y cuando llegue ese momento, no habrá discursos, solo consecuencias. Lo que sigue no explota de inmediato, se cocina a fuego lento. Cada personaje carga con una verdad que todavía no se atreve a decir en voz alta, y ese silencio pesa más que cualquier amenaza directa. Ismael empieza a entender que el verdadero enemigo no siempre está enfrente, muchas veces duerme en la misma casa, come en la misma mesa y sonríe mientras planea su propia salvación. Víctor ya no es el depredador de antes, ahora es un hombre acorralado por sus propias decisiones. Todo lo que hizo creyendo que era necesario comienza a pasarle factura. No puede justificarse, no puede corregir el pasado y tampoco puede exigir perdón. Su mayor castigo es darse cuenta de que incluso si sobrevive, ya perdió lo único que quería recuperar: el respeto y el lugar que creyó eterno. El general se vuelve más errático, más agresivo en sus movimientos, porque sabe que el tiempo se le está acabando. Cuando el poder se siente amenazado, se vuelve torpe.
Ya no calcula consecuencias a largo plazo, actúa para tapar errores inmediatos. Eso lo vuelve peligroso, pero también predecible. Y en este mundo, ser predecible es una sentencia. Laura, lejos de desaparecer, empieza a transformarse en un factor que nadie puede controlar. Su ausencia no es debilidad, es estrategia. Al salir del radar, obliga a todos a mostrar sus verdaderas intenciones. Quien la busca no lo hace por amor, lo hace por culpa o por miedo. Y ella lo sabe. Por primera vez, no es una pieza del juego, es una variable imposible de calcular. Dentro del círculo cercano, las lealtades se deforman. Ya no se traiciona por ambición, se traiciona por supervivencia. Cada quien comienza a pensar en su propia salida, en su propio plan B. Y cuando todos buscan escapar al mismo tiempo, el sistema colapsa. Nadie quiere ser el último en quedarse cuando todo se venga abajo. El negocio, que durante años fue la columna vertebral, empieza a mostrar grietas internas. No por ataques externos, sino por desconfianza. Los acuerdos ya no se respetan como antes, las órdenes se cuestionan, los silencios se interpretan como advertencias. Ese desgaste interno es más letal que cualquier enemigo armado. Carlos se convierte en una presencia invisible pero constante. No necesita aparecer para afectar decisiones. Su existencia cuestiona todo lo que se dijo, todo lo que se ocultó, todo lo que se justificó. Es la prueba viva de que muchas versiones fueron mentiras convenientes. Y tarde o temprano, esa verdad va a exigir un precio. El ambiente se siente más pesado porque todos saben que el siguiente movimiento ya no será reversible. No hay marcha atrás, no hay excusas creíbles, no hay espacio para errores pequeños. Lo que viene no será una explosión inmediata, será una caída lenta, dolorosa y pública. Y cuando empiece, nadie va a poder fingir que no lo vio venir. Desde aquí ya no hay confusión, todo empieza a encajar de una manera incómoda. Lo que parecía caos en realidad era un patrón, y al verlo completo se vuelve evidente que nadie estaba improvisando. Cada silencio, cada llamada cortada, cada mentira a medias tenía un propósito. Y cuando uno entiende eso, también entiende que el golpe que viene no será accidental, será dirigido. Ismael deja de reaccionar y comienza a anticiparse. Ya no se mueve por coraje, se mueve por memoria. Recuerda quién falló antes, quién dudó cuando no debía y quién apareció justo cuando todo estaba perdido. Esa lectura fina del pasado le permite prepararse para lo que viene, porque sabe que esta vez el ataque no será frontal, será personal. Víctor camina con una carga que no se puede soltar. Su mayor error no fue lo que hizo, sino creer que el tiempo lo iba a absolver. Ahora descubre que el tiempo no perdona, solo acumula. Cada paso que da lo hunde más en una historia que ya no controla, y lo más peligroso es que empieza a aceptar que quizá nunca debió volver. El general ya no juega a largo plazo. Sus decisiones se sienten desesperadas, hechas desde el miedo a quedar expuesto. Cuando alguien con poder actúa así, arrastra a todos los que dependen de él. Y ese arrastre empieza a notarse en órdenes mal ejecutadas, en gente que ya no confía y en errores que antes no cometían. Laura, sin estar presente, domina la escena. Su ausencia obliga a todos a mirarse al espejo. Cada personaje revela quién es cuando cree que ya no hay nada que perder. Ella no huye, se repliega. Y en ese repliegue se vuelve peligrosa, porque ahora ve sin ser vista y escucha sin ser detectada. Lo más inquietante es que nadie está diciendo toda la verdad, pero todos saben que ya no pueden seguir mintiendo igual. El margen se cerró. El siguiente paso definirá quién manda, quién cae y quién desaparece sin dejar rastro. Esto ya no va de poder, va de resistir el impacto cuando todo se venga abajo. Aquí es donde todo se vuelve más oscuro y más claro al mismo tiempo. Porque ya no estamos viendo movimientos aislados, estamos viendo consecuencias. Cada decisión que se tomó antes empieza a cobrar factura, y lo hace de la peor forma, obligando a los personajes a actuar contra sus propios principios. Nadie está cómodo, nadie está seguro, y eso convierte cada escena en una amenaza latente. Ismael entiende que el verdadero enemigo no siempre es el que dispara, sino el que observa y espera. Por eso comienza a moverse en silencio, cortando contactos, cerrando rutas, dejando mensajes que solo los suyos pueden leer. No busca venganza inmediata, busca control, y esa frialdad lo vuelve más peligroso que nunca. Ya no reacciona, ahora provoca. Víctor, en cambio, se mueve desde la culpa. No intenta justificarse, intenta sobrevivir emocionalmente. Pero ese intento lo vuelve errático. Quiere reparar, pero no sabe cómo,
y cada intento solo abre heridas más profundas. Lo más duro es que empieza a aceptar que hay errores que no se pagan con disculpas, sino con pérdidas irreversibles. El general siente que el cerco se cierra. La información que antes manejaba como ventaja ahora se filtra, se distorsiona, se vuelve contra él. Su autoridad empieza a resquebrajarse desde adentro. Ya no puede confiar ni en los suyos, y eso lo obliga a tomar decisiones más violentas, más visibles, más torpes. Y cuando el poder se vuelve torpe, se vuelve vulnerable. Mientras tanto, los personajes secundarios dejan de ser sombras. Gente que parecía decorado empieza a tener peso real. Un mensaje mal entregado, una llamada interceptada, una lealtad mal calculada puede cambiar el rumbo completo. El tablero se llena de piezas que ya no obedecen a un solo jugador. Lo más fuerte de todo es la sensación de que nadie va a salir limpio. No importa de qué lado estén, todos han cruzado líneas que no se borran. Y cuando se entiende eso, queda claro que lo que viene no es un enfrentamiento más, sino una ruptura definitiva. Después de esto, nada vuelve a ser como antes. Aquí ya no hablamos de sospechas, hablamos de certezas incómodas. Lo que antes se intuía ahora se confirma con hechos, con silencios demasiado largos y miradas que evitan responder. El ambiente cambia porque todos saben que el margen de error se agotó. Cada paso que se dé a partir de ahora va a tener un costo inmediato, y lo saben. Ismael comienza a actuar como alguien que ya aceptó la guerra. No la busca, pero tampoco la esquiva. Se adelanta, prepara salidas, deja planes abiertos por si alguno falla. Hay una madurez distinta en él, una dureza que no viene del odio sino de la experiencia. Sabe que confiar fue su mayor debilidad y no piensa repetirla. Víctor entra en una etapa todavía más peligrosa, la del arrepentimiento tardío. Quiere enmendar lo que hizo, pero ya no controla el ritmo. Todo avanza sin esperarle. La culpa lo persigue y lo empuja a tomar decisiones impulsivas, creyendo que así puede recuperar algo de lo perdido, sin darse cuenta de que cada movimiento lo expone más. El general ya no está calculando el futuro, está tratando de salvar el presente. Sus órdenes se vuelven directas, crudas, sin rodeos. Ya no importa el daño colateral, importa sobrevivir políticamente. Eso lo lleva a cruzar líneas que antes evitaba, y ese cruce deja rastros que otros empiezan a seguir con atención. Laura, desde fuera del foco, se convierte en una pieza clave. No porque tenga poder armado, sino porque tiene información. Y la información, en este punto, vale más que cualquier arma. Ella entiende que decir menos es decir más, y que su silencio puede ser el detonante de algo mucho más grande. Todo se dirige a un punto donde ya no habrá negociación posible. Los caminos se están cerrando, las opciones se reducen y la tensión no baja, se acumula. La sensación es clara, lo que viene no será un giro inesperado, será la consecuencia lógica de todo lo que se hizo mal desde el principio. Aquí la historia ya no avanza, se aprieta. Todo lo que parecía disperso empieza a alinearse como si alguien hubiera empujado las piezas hacia un mismo centro. Las decisiones del pasado regresan una por una, no como recuerdos, sino como amenazas vivas. Ya no hay margen para corregir, solo para resistir lo que viene. Ismael entiende que el error no fue amar ni confiar, el error fue creer que podía separar la familia del negocio. Ahora ve claro que todo está mezclado, que cada vínculo emocional es una grieta que el enemigo puede usar. Por eso su actitud cambia por completo. Se vuelve más silencioso, más estratégico, menos impulsivo. No habla de venganza, pero se prepara como alguien que sabe que va a perder algo importante. Esa calma es lo que más preocupa a los que lo rodean. Víctor, en cambio, se rompe por dentro. Ya no actúa como el hombre seguro que controlaba cada movimiento. Se nota en sus reacciones, en la forma en que justifica lo injustificable. Quiere convencer a todos, pero en el fondo intenta convencerse a sí mismo de que todavía puede salvar algo. El problema es que el tiempo no juega a su favor y cada intento de arreglar las cosas termina hundiéndolo más. Su mayor miedo ya no es Ismael, es su propio pasado alcanzándolo. El general entra en una fase crítica. Sus órdenes ya no buscan ganar, buscan borrar huellas. Empieza a moverse como alguien acorralado, usando la ley cuando le conviene y rompiéndola cuando estorba. Eso lo vuelve impredecible, y un hombre impredecible con poder es el enemigo más peligroso. Sus aliados comienzan a dudar, y cuando el miedo se instala dentro del mismo bando, la caída se acelera. Laura se convierte en el punto de quiebre emocional de todos. Ella ya no corre, ya no huye, observa. Comprende que su simple presencia altera el tablero.
Sabe cosas que otros ignoran y calla justo cuando más esperan que hable. Esa decisión la vuelve más fuerte que cualquier arma. No necesita amenazar, su silencio ya es una advertencia. Todo apunta a un choque inevitable. No será una explosión inmediata, será un desgaste, una caída lenta donde cada personaje pierde algo antes de darse cuenta. La tensión no viene de lo que va a pasar, sino de saber que nadie va a salir ileso. Aquí no hay héroes, solo sobrevivientes. Y si llegaste hasta aquí es porque también lo sentiste. Este punto ya no tiene retorno. Déjame saber qué crees que va a pasar después, quién paga el precio más alto y quién crees que no llegará al final. Suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo, porque lo que viene no se entiende a medias y aquí lo vamos a analizar paso a paso.